El capítulo de hoy llega gracias a Mastercard. ¿Cuál es el potencial que tiene la Web 3.0 para transformar una compañía? Descubre cómo la inteligencia artificial, la tecnología blockchain y la realidad virtual pueden transformar a las empresas. Con Pedro Uribe, director global de Marketing Development de Microsoft. Analiza cuál será el impacto económico y social de la disrupción digital en el mundo, solo en Exmaverse Podcast, Powered by Mastercard. Encuentra el enlace en la descripción. Muy buenos días, jueves con varios temas. En la escena económica, cómo cierra el año la Fed y además qué esperar hoy de Banco de México. En asuntos que a todos nos interesan, es oficial, los mexicanos van a tener más vacaciones el año que entra. En negocios platicamos de las jugadas de Mondelez y Chedraui, también una de Memo Ochoa que vuelve a invertir en una startup. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activen la campana para que reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tienen que saber de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos? Sigue subiendo tasas, pero como ya se esperaba, esta vez lo hizo en una menor magnitud, ya no en 75 puntos base, como lo hemos visto hacer las últimas 4 reuniones, pero sí en 50, votación unánime. El Banco Central, aunque se encarezca el precio del dinero, tiene el objetivo bien tatuado de garantizar que la inflación siga bajando, tome el tiempo que tome. Este es el tono que pudimos escuchar de Jerome Powell, el presidente de la Fed, en su última conferencia de prensa del año, porque la Fed no vuelve a reunirse hasta el año que entra. ¿Cómo queda la tasa? En el rango de entre 4.25% y 4.50%, y según lo que vemos en la mediana de sus previsiones, el ciclo alcista va a seguir. Para el próximo año ven la tasa de interés hasta en 5.1%, pero hay analistas que incluso la miran en 5.5%. Luego, hasta 2024, veríamos bajar el nivel de la tasa en al menos 4.1%. Esto es importante porque es un nivel superior al que indicó la Fed la última vez. Estas previsiones podrían además sacudir a los mercados financieros, en los que la especulación de que la Reserva Federal pausaría pronto las alzas, pues ha contribuido a relajarse un poco. Las acciones han estado subiendo, pero las tasas hipotecarias y el dólar han caído desde que Powell sugirió en noviembre que se avecinaba esta flexibilización en el ciclo alcista, pero que aún así generó dudas sobre el tono estricto. En una parte del comunicado, el miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed dijo que anticipa que los continuos aumentos en el rango objetivo serán apropiados para alcanzar una orientación de la política monetaria lo suficientemente restrictiva como para regresar la inflación al objetivo de 2% con el tiempo. Bloomberg publica que cada vez son más los economistas que creen que la agresiva actuación que está teniendo la Reserva Federal puede llevar a Estados Unidos a una recesión el año que viene, sobre todo ahora que se empieza a ver que la inflación levemente comienza a ceder. La Fed dio unas cuantas señales de que esperan que tasas más altas pues sí afecten a la economía. Para 2023 recortaron sus previsiones de crecimiento, viendo una expansión del 0.5%. Aumentaron ligeramente su estimación para el PIB de 2022 hasta un 0.5%. Aquí hay 2 palabras clave: inflación, pero también empleo. La recuperación que se ha visto en la tasa de desempleo es positiva, pero no ha bajado al ritmo que la Fed espera. En sus estimaciones, el Banco Central está previendo que para el próximo año esa tasa de desempleo se vaya al 4.6% desde el 3.7% que estimaba en noviembre. Con estos datos, así nos deja la Fed, al menos de aquí a febrero, esperando que en este periodo los datos económicos arrojen la nueva hoja de ruta a seguir en 2023. Fue un año duro para la Fed, que como ustedes recordarán tardó en iniciar el ciclo de alza de tasas, y como ustedes bien saben, Banco de México se le adelantó, lo inició primero. En otras noticias. Ahora, ¿qué esperar del Banco Central Mexicano, que hoy tiene su anuncio en punto de la 1 de la tarde? El dilema de las últimas semanas está en si se desacopla o no de los ritmos de la Reserva Federal, es decir, no seguir a la Fed. Hay quienes creen que no conviene porque podría presionar al tipo de cambio, pero lo más probable, y está descontado, es que Banxico también suba hoy en 50 puntos base para dejar la tasa, eso sí, en un histórico 10.50%. Para el próximo año,
Barclays ve probable que sí se desvincule Banxico de la Fed al subir la tasa en una menor magnitud, quizá 25 básicos en febrero, esto según el reporte del banco. Para la votación de este jueves, Barclays ve que no sea unánime. Sería el subgobernador Gerardo Esquivel, ya conocido por ser en varias ocasiones el voto disidente, quien probablemente opte por un alza de 25 puntos. Hasta el momento, Banxico ha aumentado en 600 puntos base desde que inició su ciclo de alzas en junio de 2021. En caso de ver un desacoplamiento el próximo año, un componente clave sería la inflación subyacente, pero esta, como ustedes saben, sigue creciendo. Barclays dice que Banxico también debería revisar al alza sus previsiones de inflación, en particular para 2023. Es probable que tenga que hacerlo más adelante y es mejor hacerlo ahora si hay algún deseo de desacoplarse pronto. Así lo dice Barclays. La decisión en unas horas más. Esto es el dato del día. Es oficial, los mexicanos tendrán más vacaciones a partir de 2023. Después de meses de discusión y también de presiones por parte de las empresas, el Senado mexicano aprobó por unanimidad la reforma laboral con este nuevo esquema que aumenta los días de vacaciones pagados en México de 6 a 12 días continuos desde el primer año de labores. A diferencia de otros temas que actualmente se discuten en este recinto, aquí fácilmente todos pudieron reunirse y abrazarse frente a la fogata porque la reforma fue aprobada por unanimidad. No hubo votos en contra ni tampoco abstenciones. Y aquí les va el dato. Es la primera vez en 52 años que se modifica la ley en materia de periodo vacacional, prácticamente desde que se promulgó en 1970. El dictamen ya fue enviado al Poder Ejecutivo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y así puede entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Acompáñenme a ver la tabla de cómo quedan los días. Recuerden ustedes que los días de vacaciones aumentarán en 2 días hasta llegar a 20 días por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones va a aumentar en 2 días por cada 5. Y así quedan los días de vacaciones. El año 1 son 12 días, el segundo año son 14, el tercero ya son 16 y el cuarto 18 días y así sucesivamente. América Latina. Si hablamos de jugadas de negocio, este año Mondelez fue uno de los protagonistas. En México adquirió Ricolino, el negocio de dulces de Bimbo, que por cierto los directivos hace poco visitaron al presidente López Obrador en Palacio Nacional. Se le veía muy contento al presidente porque esta operación le dejó unos 6,000 millones de pesos en impuestos al SAT. Bueno, pues Mondelez no solo anduvo jugando sus fichas en México, también en Venezuela. Acaba de anunciar la empresa que está aumentando la producción en ese país y además reincorporando algunas marcas icónicas que había dejado de fabricar hace años, cuando se dio un periodo de caos económico que obligó a muchos de sus competidores a abandonar el país. Mondelez, esta multinacional de origen estadounidense, es de las mayores fabricantes de varios gustos culposos que alguna vez hemos consumido, como los chocolates Milka, Cadbury, Toblerone o las galletas Oreo o Chips Ahoy. En 2023 planea invertir entre 5 y 8 millones de dólares para capitalizar un aumento en el consumo. Esto se lo dijo a Bloomberg Rubén Echeverry en una entrevista desde Caracas. Y ustedes dirán, ¿ese monto es poco o es mucho? Echeverry la considera pequeña, si es que se pone en perspectiva junto a otros mercados, pero es significativa para Venezuela, donde las multinacionales han estado recortando costos o de plano cerrando operaciones. La inversión también es relevante porque es la mayor que ha realizado Mondelez en el país en al menos 3 años y se produce en medio de un sorprendente repunte económico que está viendo Venezuela. Se prevé que el PIB crezca en un 7.6% este año, según economistas encuestados por Bloomberg. Esto es gracias, en gran medida, al uso generalizado del dólar estadounidense entre los venezolanos. La economía se ha dolarizado y los consumidores ayudaron a sacar al país de una recesión de 7 años que agotó la inversión extranjera, pero también ahuyentó a empresas como Kellogg, Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive, General Motors y muchas aerolíneas. Mondelez hoy se separa de ese club, va a largo plazo y apuesta por Venezuela. Echeverry dice que están mirando a un consumidor más positivo, atento a la dinámica de los precios y que también quiere comprar productos de calidad. ¿Quién anda de compras? Y en México, Chedraui cierra el año con una compra.
adquirió a la cadena de tiendas de descuentos Arteli, algo que le va a permitir ampliar su presencia en el noreste mexicano. Quizá no les suene conocida esta cadena, pero si andan cerca de la región huasteca de Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí, seguramente han visto estas tiendas. Arteli va a generar ventas al cierre de este año, se espera, cerca de 4.500 millones de pesos. La operación incluye 36 tiendas de las marcas Arteli, Arteli Express y Acá Superbodega. También un centro de distribución y una planta procesadora de carnes, pan y tortillas. Chedraui anda en busca de oportunidades que le generen valor, sobre todo en Tampico, en Tamaulipas, donde la empresa ya tiene infraestructura. El último sorbo. Guillermo Memo Ochoa, el portero de la selección mexicana, anda creciendo su portafolio de inversiones. Ya platicábamos hace unas semanas, antes de que eliminaran al país del Mundial, sobre su visión en los negocios y las inversiones. Bueno, pues ahora suma una más. Acaba de invertir en la startup mexicana de salario bajo demanda Minu, que también tiene otros servicios para empleados. Hoy esta empresa ya tiene entre sus clientes a más de 300 compañías en México y grandes, por ejemplo, Grupo Modelo, Coppel, Total Play y Cinemex. No tenemos muchos detalles de cómo se hizo esta inversión o cuál fue el monto, porque la empresa no quiso profundizar en ello en el comunicado que envió el miércoles. Pero lo que sí sabemos es que Memo Ochoa va a participar como asesor especial. Esta startup, Minu, ha recaudado un total de $20 millones desde que se fundó en 2019. Minu ya se suma al portafolio de Ochoa, que tiene a Kavak y a Trocker, que es una plataforma de ropa de lujo de segunda mano. También la afición a Twitch de Ochoa y su entusiasmo por el metaverso lo ha llevado a asociarse con el fondo de inversión Altered Ventures, que financia empresas de esports, realidad virtual, gaming y desarrolladores. Ochoa, a su vez, pertenece a otro club, al de deportistas que invierten en este tipo de empresas innovadoras, como el ex basquetbolista argentino Manu Ginóbili, que también es accionista de Kavak, o como el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que junto con el ex tenista Roger Federer invirtieron en el unicornio chileno Notco. Jueves, Banxico Day. Sigamos el análisis en punto de la 1 de la tarde en bloomberglinea.com, o bien también lo estaremos platicando mañana. No olviden seguirnos en Twitter, @laestrategiamx, en Instagram, La Estrategia del Día, Facebook y YouTube. ¡Feliz día! Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.